Hola a todos, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 3, subespacio, análisis del movimiento, y en el siguiente video vamos a tomar la temática integración sensitivo-motora y los reflejos en la actividad física. Cuando hablamos de la integración sensitivo-motora, tenemos que considerar que va a ser todo el recorrido de la información desde que ingresa desde el exterior un estímulo hasta que llega hasta el sistema nervioso central, se genera una respuesta, se analiza, se genera una respuesta y esa respuesta se emite luego por la vía motora. Previamente había llegado por vía sensitiva, ahora se emite la respuesta por la vía motora hasta que es ejecutada o llevada a cabo por el efector. En nuestro caso va a ser, en este video, en la integración sensitivo-motora, el efector va a ser un músculo estriado esquelético, pero como habíamos visto en el video de sistema nervioso autónomo, podría ser músculos de otro tipo, por ejemplo liso y demás. En este caso, la integración sensitivo-motora que vamos a estudiar es la relacionada con el movimiento que puede ser voluntario o involuntario. Ahora lo vamos a ver. Recordando ya desde lo que habíamos considerado previamente, tenemos, por un lado, el estímulo, que es todo cambio que es percibido por un receptor, y ese estímulo de diversa índole es captado por esta estructura específica que va a generar un impulso nervioso hacia, va a ser transmitido por la vía aferente o sensitiva hacia un centro integrador que corresponde con el sistema nervioso central. Ahí va a ser analizado, va a ser estudiado, interpretado, y va a generarse una respuesta que después va a ser transmitida por la vía eferente o motora hacia un efector para que la ejecute y la respuesta llegue a concretarse, se materialice. Acá lo tenemos descrito en una imagen. Tenemos un estímulo, como habíamos dicho, que es captado por un receptor. Ese receptor capta los cambios y la información la transmite por medio de la vía aferente o sensitiva, representado acá por una neurona, aparte de las dendritas de la neurona, y es llevado hacia una estructura del sistema nervioso central. Acá lo que se ve es médula espinal, y la información se analiza, se genera la respuesta, y esta respuesta se envía por la vía motora hacia el efector, que en este caso es un músculo estriado esquelético. La vía motora también se denomina vía eferente. Ahora vamos a ver que tiene unos nombrecitos más. Vamos a ir desarmando toda esta integración desde que se produce un estímulo hasta la respuesta. Lo vamos a ir dividiendo en los diferentes tramos. Arrancamos repasando receptores. Tienen que ver esto con lo del sistema nervioso periférico, así que más en detalle está explicado en el video que habla del sistema periférico y autónomo. Lo que tenemos que considerar de los receptores, reitero, vean el video anterior, son estos, los que incorporamos acá, los receptores en superficie corporal, que se denominan exteroceptores, y los que están en músculos y articulaciones son propioceptores. Hoy vamos a ver los que están dentro del músculo, ¿sí? Son muy específicos. Y los que están en las vísceras se llaman visceroceptores. Lo recalco a estos conceptos porque los vamos a retomar cuando veamos el tema reflejos en la actividad física, reflejos musculares y su relación con la actividad física. Recordemos entonces, los que están situados en músculos y articulaciones se denominan propioceptores. Ahora sí, una vez que el estímulo es captado por el receptor, lo va a transmitir por la vía sensitiva. Esta vía sensitiva también se denomina centrípeta, es decir, que va hacia el centro, hacia el sistema nervioso central. También se denomina ascendente porque una vez que el nervio conduce hasta médula espinal, asciende hasta la corteza motora, hasta la corteza sensitiva, perdón. Y también se denomina aferente. Aferente es lo mismo, que va hacia adentro. Con todos esos nombres los pueden encontrar. Ahí hice la aclaración porque tanto la
vía sensitiva como la vía motora tiene estas 4 formas de mencionarse en distinta bibliografía, incluso en la que estamos utilizando en la clase, también menciona las 4 maneras, pero significan todo exactamente lo mismo. El área de la sensibilidad general está localizada en corteza cerebral, recuérdenlo, es la área somatosensitiva. Esta vía sensitiva va a llevar por medio de conexiones neuronales hasta ese sector de la corteza cerebral. Una vez que llega ahí la información sensitiva se vuelve consciente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba detrás de la cisura lateral? Perdón, de la cisura central. Era la circunvolución postcentral. Esa circunvolución que habíamos dicho, bueno, y demás, se denominaba área somatosensitiva. Recuperen ese concepto cuando vean sistema nervioso central, el video específico de cerebro. Si la información llega hasta ese lugar, tomamos conciencia del estímulo y de su procedencia, y eso es importantísimo. Y un dato más es que estas fibras, las fibras que van subiendo por médula espinal, en algún momento cruzan de carril, ¿sí? Es decir, que la información que entró del lado derecho se termina procesando, o en realidad llega a la corteza del lado opuesto, y lo mismo sucede, bueno, en forma contralateral. En algún momento esta información se cruza. La gran mayoría de las fibras se cruzan, el 95% si no me equivoco. En diferentes niveles dependiendo de la información sensitiva, del tipo de información sensitiva que se esté transmitiendo. Vamos a ver que la vía motora, esto sucede en un lugar específico. En el caso de la sensitiva, no. Las fibras tienen diferentes niveles de entrecruzamiento. Pero recuerden eso, siempre estamos percibiendo, o sea, en nuestro hemisferio cerebral está procesando la información del lado contralateral. Esto es lo que les mencionaba. Teníamos la información que llegaba, que era captada por un estímulo, acá por ejemplo es un estímulo doloroso, llega, bueno, es captado por un receptor de dolor, por un nociceptor, y es transmitido, fíjense, por la vía sensitiva, hasta, fíjense, hasta, ¿se acuerdan que esto era el ganglio dorsal? Esto es el asta posterior de la médula espinal, y fíjense, ahí automáticamente cambia de carril y asciende. ¿Hasta dónde? Hasta la corteza cerebral, específicamente en el área somatosensitiva, y fíjense, hay una expresión de dolor, se está captando el tipo de estímulo, en este caso es doloroso, y además, fíjense en la imagen, se puede identificar el lugar en donde está sucediendo ese cambio, ese cambio, ese estímulo. El área somatosensitiva, fíjense que acá tiene unas imágenes, una cara, una mano, van a ver que hay una pierna. En realidad esto continúa, esto es un hemisferio, continúa en la parte central. El área somatosensitiva tiene definido sobre su superficie qué parte corporal representa. ¿Sí? Si se activa determinada zona, si la información que llega por todo el circuito de las neuronas hasta este lugar, la información que nos va a estar diciendo es que el pinchazo, por ejemplo, del ejemplo, está ocurriendo en la mano. ¿Sí? Cuanto mayor precisión tiene, a mayor área representada, mayor precisión. En el caso de las manos, que es mucho más fino el nivel de percepción que tenemos al manipular los objetos y demás, el área es mayor que en otras partes, por ejemplo, el dorso de la espalda. El dorso en la espalda. Pero bueno, esto es lo que se denomina homúnculo, después quienes lo buscan, yo no quise poner una imagen para no recargarlos, pero sobre cada, en realidad en la corteza somatosensitiva hay un área específica que se corresponde a un lado del cuerpo. Bien, dijimos entonces que teníamos el receptor, la vía sensitiva, y una vez que llega hacia el sistema nervioso central, acá se va a proceder a analizar el estímulo, a determinar una respuesta, y esa respuesta, vuelvo a reiterar, va por la vía motora hacia el efector. ¿Qué pasa? Si se realiza un gesto motor voluntario, si la respuesta al estímulo es un gesto voluntario,
el inicio del movimiento se va a producir en el área motora de la corteza cerebral. ¿Se acuerdan? El área motora primaria, en la circunvolución precentral. Ahí se encuentran unas células que se denominan células piramidales, porque tienen el soma de la neurona, tiene una forma piramidal, y ahí es donde se origina el control consciente, el movimiento voluntario, tiene su origen en los somas de esas células. Y todo lo que serían los axones de esas células piramidales es lo que se denomina como vía piramidal. Esta vía piramidal baja después hacia, va por el tronco encefálico hasta la médula espinal, y después en la médula espinal toma contacto con un nervio periférico, hacen el contacto, y después eso se va a un músculo estriado esquelético. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Los axones van a salir por la parte anterior del nervio raquídeo y van al músculo, como les comentaba recién. La vía piramidal tiene una característica que, como dijimos en la vía sensitiva, el entrecruzamiento de las fibras también sucede, pero el entrecruzamiento es total en las fibras. Esto sucede a nivel del bulbo raquídeo. Y, ¿se acuerdan las estructuras del tronco encefálico? Teníamos la protuberancia, perdón, el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, y después continuaba la médula espinal. ¿Qué pasa? Al haber este entrecruzamiento de fibras, tenemos el control motor desde la corteza cerebral derecha, desde el área motora primaria, que va a coordinar la parte izquierda del cuerpo, y lo mismo sucede del lado opuesto. Esto es porque cuando estamos en el proceso de desarrollo embrionario, todo lo que es el sistema nervioso es un tubo, y en un momento se gira una parte, y esto produce ese entrecruzamiento de las fibras. En todas las personas sucede lo mismo, ¿sí? Pero el punto de cruzamiento, entrecruzamiento, es a nivel del bulbo raquídeo. Y esto es lo que se conoce como decusación de la vía piramidal. Decusación, entrecruzamiento, un cruce de carril, ¿sí? Eso, acuérdense, es la decusación de la vía piramidal que sucede a nivel del bulbo raquídeo. Tiene un punto específico ese cambio de carril que es ahí, ¿sí? Eso lo tienen que recordar siempre. Fíjense, inicia en, vamos a definir esto como el lado izquierdo, corteza motora primaria izquierda, vía piramidal. Esto representa el bulbo raquídeo, el cruce, ¿sí?, hacia el lado opuesto. Después la vía viene descendiendo por médula espinal y sale, fíjense, esto es el asta anterior de la médula, sale por la rama anterior del nervio raquídeo y va hacia un músculo estriado esquelético, en este caso es el bíceps. Esto es lo que se conoce como vía piramidal. La vía piramidal también recibe otros nombres, o en realidad es la vía descendente. Fíjense cómo el estímulo va desde, perdón, la respuesta va desde la corteza hacia el músculo, es decir, que va en este sentido, va de cerebro a tronco y de tronco a médula, va hacia abajo, va del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico y de ahí al efector, es decir, que es una vía centrífuga que se sale del centro y eferente, es decir, que va hacia afuera, hacia el exterior. Todos esos nombres recibe esta vía motora, ¿sí? Recuerden, así como la sensibilidad tenía muchos, en este caso también. Y recuerden, sobre todo, que es una vía que es voluntaria, que se origina en la circunvolución precentral o área motora primaria, y que decusa, que cambia de sentido, cambia de carril, perdón, en el bulbo raquídeo. Eso recuérdenlo. En una persona que sufre una ACV, uno puede saber en qué lugar, si es en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, en qué lugar sucedió ese accidente cerebrovascular en función de la clínica, es decir, de los síntomas. Si las debilidades lo tienen del lado derecho, lo que está afectado es la corteza del lado izquierdo, y lo mismo sucede del lado opuesto. Si la persona tiene afectado su motricidad del lado izquierdo, es porque se vio dañada la corteza del lado derecho. Y esto sucede por la decusación de la vía piramidal, ¿sí? El cambio de carril.
Importante que lo sepan, pregunta obligada en todos los exámenes. Repasando entonces todo lo que es la integración sensitivo-motora, esto siempre pensando en sensibilidad consciente y un acto motor consciente o voluntario también. Hay otras versiones, esto es mucho más complejo, hay varias formas de sensibilidad y hay otras formas de movimiento que nos surgen, que son extrapiramidales, digamos, son movimientos que ya no son voluntarios y que intervienen otras estructuras, por ejemplo los ganglios basales, los núcleos de la base, el cerebelo también, y eso es lo que se denomina vía, en realidad son movimientos extrapiramidales porque no nacen en esa zona de la corteza motora primaria. Los movimientos, por ejemplo, de los ganglios basales son movimientos automatizados y se denominan engramas. Está en el apunte, después lo leen ustedes, si no me voy a extender bastante. Creo que lo vimos cuando hablamos del sistema nervioso central, a ese concepto. ¿Qué pasa? Las respuestas motoras no siempre son voluntarias. Es decir, que no toda la información sensitiva va a llegar hasta la corteza. A veces, por una cuestión de practicidad, o en realidad porque hay otras formas de moverse que no son voluntarias y que son automatizados, y además de automatizados también son estereotipados, es decir, que es una forma previsible de movimiento, y nos vamos a encontrar con esto, que son los reflejos. Todas las personas que se le acerca algo rápido hacia la cara, tiene el reflejo del parpadeo, por ejemplo, se cierran los ojos. Todas las personas, independientemente de lo que se acerque, independientemente de quién sea esa persona, va a responder de la misma manera. Lo mismo que si escucha un ruido fuerte, los párpados tienden a cerrarse, ¿sí? A modo de defensa. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, nos quemamos o nos pinchamos, que automáticamente generamos un movimiento de flexión, tanto del miembro superior como del miembro inferior, o también del tronco, ¿sí? Siempre es a modo de defensa o de retiro del miembro que está siendo lesionado, automáticamente lo sacamos. ¿Sí? Eso es una respuesta previsible, es una respuesta estereotipada. Y eso es lo que se denomina reflejo. Por más que uno no lo quiera hacer, te aplauden, el chiste de la infancia, te aplauden y cerrás los ojos, y lo vas a hacer. Pero tiene la característica de que si bien es previsible, también en algún momento se agotan. Lo reiteran, lo reiteran, lo reiteran, y llega un momento donde vos ya no parpadeas más, donde ya te pincha, te pincha, te pincha, y ya no lo sacás más. Y esa es una característica del movimiento reflejo, que en algún momento ese reflejo se agota y ya no se ejecuta de manera automática. Pero bueno, en el caso de los reflejos, la vía de conducción es más sencilla que en un gesto motor voluntario, donde tiene que subir la sensibilidad, tiene que ir hasta la corteza, se procesa y baja una respuesta. Acá la respuesta siempre es la misma, lo que varía es, o en realidad lo que puede variar es el estímulo, y a veces tampoco. Ahora vamos a ver dos ejemplos donde los estímulos siempre son lo mismo, nada más que varía el lugar del cuerpo en donde se están produciendo. Cuando tomamos el concepto o el estudio de los reflejos, tenemos que hablar de dos cosas que suenan similares pero que no lo son. Y una incluye a la otra, de hecho. Cuando una cosa es hablar del acto reflejo y otra cosa es hablar del acto reflejo. Cuando nosotros estamos viendo una situación, por ejemplo, una persona que se pincha y automáticamente retira el segmento corporal que se está pinchando, eso es un acto reflejo, es una acción, es algo que yo estoy viendo. Esa es la respuesta sencilla, y eso es un acto, es una acción. Ahora, el arco reflejo, que suena muy parecido, el arco reflejo es todo el circuito que se produce con todas las estructuras involucradas desde que esa persona se pinchó hasta que retiró el segmento. Si se pinchó, se quemó, ¿sí? Se quedó estimulada. Es decir, que el arco reflejo incluye a todo el recorrido de la información, es decir, desde el receptor, la vía sensitiva, el analizador, la respuesta y el efector,
Todo eso conforma un arco reflejo y a diferencia de lo que es el acto, que es solamente la respuesta, la ejecución de la respuesta. Y es lo visible, el arco reflejo no se pone de manifiesto en el momento en el que está sucediendo, sino que el arco reflejo lo tenés que saber desde otro lugar. No es entendible, o sea, desde lo cotidiano. El acto, sí, el arco no, el arco requiere estudio. El arco, entonces, es la vía de conducción del impulso desde el receptor al sistema nervioso central y del sistema nervioso central al efector. Es todo el recorrido que habíamos visto hoy de la integración sensitivo-motora, pero en este caso con una respuesta que ya no es voluntaria y que ya, que ya es automática y que es estereotipada, que siempre va a ser igual. Este es el ejemplo clásico. Tenemos una fuente de calor, en este caso es una vela o algo, una llama, que va a ser nuestro estímulo. Va a ser captado por un receptor de temperatura, por un receptor de dolor o por ambos. Y fíjense, se muestra la vía sensitiva, fíjense cómo va llevando la información hacia, vamos siguiendo el verde, hacia la médula espinal. Como es sensitivo, va a ingresar por la rama posterior del nervio raquídeo, fíjense el ganglio dorsal, ingresa por el asta posterior de médula, y esta información no sube hasta la corteza. El circuito queda en el analizador, en este caso va a ser la médula espinal. Y fíjense, aparece un componente nuevo, que es la interneurona. La interneurona, fíjense, teníamos una neurona sensitiva, una neurona motora, pero acá la que va a estar haciendo el nexo entre una y otra es esta tercera neurona, que es una neurona bipolar y que, así como recibe la información, tiene la capacidad en realidad de recibir información de la neurona sensitiva, analizar rápidamente y emitir una respuesta hacia la neurona motora. ¿Sí? El circuito, el nexo entre la vía sensitiva y la vía motora, en este caso se da por esta interneurona. Esto es lo que se denomina como reflejo multisináptico, porque hay más de una sinapsis. Fíjense que hay una entre la neurona sensitiva y la interneurona, y otra sinapsis entre la interneurona y la neurona motora. Ahí ya hay dos sinapsis y esto por lo tanto se denomina reflejo multisináptico. Hay otros en donde directamente la sensitiva se acopla con la motora y eso se llama monosináptico, pero bueno, acá en esta imagen eso no se muestra. Decíamos entonces que la información sensitiva llegaba hasta médula espinal, la interneurona conectaba sensitivo con motor y automáticamente surge la respuesta y es enviada hacia el músculo. En este caso son flexores del codo y se produce la retirada. Esto es un reflejo de retirada, reflejo de flexión, esto es un reflejo defensivo. Lo mismo sucede en el miembro inferior con la flexión de la rodilla, por ejemplo, para retirar cuando uno se pincha. Automáticamente levanta el miembro. Es un poquito más complejo, lo vamos a ver en el último ejemplo. Entonces, el acto reflejo, en esta imagen, el acto reflejo es la retirada, la flexión del codo y la retirada del antebrazo. Pero el arco reflejo implica el receptor de dolor, la vía sensitiva, el analizador, que es la médula espinal, la respuesta, que es una flexión, y el efector de esa respuesta, que es el bíceps, que se va a contraer y va a generar la flexión. En realidad la respuesta es una contracción de los flexores, siendo concreto. Todo esto, este recorrido, es el arco reflejo. Acto reflejo, arco reflejo, no son lo mismo. Por favor, pregunta de examen. Y hay dos reflejos importantes que tienen que ver con la actividad de la contracción muscular y están relacionados con la actividad física, que son el reflejo miotático o de estiramiento y el reflejo miotático inverso o de tracción,
que son dos importantes y que suceden a nivel muscular durante la actividad física. Cuando hablamos del reflejo miotático o reflejo de estiramiento, es el que nos permite mantener la postura, tanto dinámica como estática, y ahora vamos a ver que también tiene implicancias en el entrenamiento y en la ejecución técnica. En el reflejo miotático, el acto motor va a ser una contracción muscular. ¿Sí? Va a ser la respuesta final, lo que se va a ver va a ser una contracción muscular. Pero todo el arco reflejo es algo más complejo. En un versito. Tenemos como receptor de este reflejo al uso neuromuscular. El uso neuromuscular está conformado por fibras. Fíjense, en realidad el uso neuromuscular está ubicado en la profundidad del vientre muscular. ¿Sí? Las fibras más profundas, las que están bien adentro, son las que están, fíjense en esta imagen, están envueltas por neuronas, ¿sí? En forma espiralada, están enrolladas y funcionan como receptores. ¿Sí? ¿Qué es lo que se capta por ese receptor que se denomina uso neuromuscular? Los estiramientos. Si el músculo se estira, este espiral que se encuentra alrededor de estas fibras capta ese estiramiento. Entonces tenemos el estímulo, que es el estiramiento, y el receptor, que es el uso neuromuscular. Vamos acá. Tenemos el estiramiento, en este caso, este es el típico reflejo del martillito en el consultorio, para que se den una idea, que hagan la imagen mental. ¿Sí? El estímulo va a ser el estiramiento de la fibra muscular, ¿sí? Con el golpecito se produce un estiramiento, y es captado por el uso neuromuscular. Fíjense, esto va por vía aferente o sensitiva hacia médula espinal. En médula espinal fíjense acá está la interneurona, acá hay otra. En médula espinal se va a analizar este estímulo, esta información que viene ingresando, y se va a emitir una respuesta. Fíjense que la respuesta va tanto hacia el cuádriceps como para los isquiotibiales. Nosotros nos vamos a centrar solamente acá en los cuádriceps, después lo vamos a complejizar un poquito más. ¿La respuesta cuál va a ser? Frente a un estiramiento, la respuesta va a ser una contracción, es decir, va a ser un acortamiento. El inicio de este reflejo es un estiramiento, la respuesta es una contracción, un acortamiento. ¿De quién? Del agonista, ¿sí? Del músculo que se está estirando. La respuesta hacia ese músculo va a ser que se acorte. Y esta respuesta que sale desde acá, también por vía motora, en este caso va al isquiotibial, pero no para que se contraiga, porque digamos en una postura isométrica. Le va a decir que en vez de que se contraiga, que se relaje. Es decir, que la respuesta va al agonista para que se contraiga y al antagonista para que se relaje. Para simplificar esto, nos vamos a quedar solamente con la respuesta hacia el músculo que está implicado, al músculo que se estiró. En este caso es el cuádriceps, lo que se estimuló es el tendón del cuádriceps, el tendón, ¿sí? con el estímulo. Nos vamos a quedar ahí. Se estiró el músculo, lo captó el uso neuromuscular por vía sensitiva hacia médula espinal le manda información a ese mismo músculo que se estiró que se vuelva a contraer. ¿Cuándo vamos a tener estas situaciones en la vida cotidiana? Fíjense, esto es lo que se conoce como pliometría. Cuando uno se lanza desde cierta altura, seguimos con el ejemplo del cuádriceps. El cuádriceps hace una contracción excéntrica, ¿sí? Uno se lanza desde cierta altura, en la amortiguación de la caída, el cuádriceps hace una contracción excéntrica, es decir, se estira y
automáticamente uno lo contrae para hacer el despegue, para producir el salto, ¿sí? Este ciclo, esto es lo que se conoce como ciclo estiramiento-acortamiento. Este reflejo, además de mantener la postura, de ayudar a mantener la postura, también tiene que ver con esto. Potencia la contracción luego de un estiramiento. Fíjense en esto, en un ejemplo. Antes de hacer, por ejemplo, un salto implica la extensión de rodilla y la extensión de cadera. ¿Cómo se parte? ¿Cuál es la posición de preacción? La posición de preacción es una posición baja con las rodillas flexionadas y las caderas flexionadas también. En el caso de un salto, de un despegue, vamos a centrarnos en un cuádriceps. Con las rodillas flexionadas, el cuádriceps está estirado y cuando se contrae, genera una contracción de mayor volumen, de mayor intensidad, perdón, que si hubiera estado sin flexionar. ¿Sí? Es evidente eso. Bueno, este reflejo ayuda a potenciar la capacidad de contracción del músculo. ¿Sí? Todas las posiciones de preacción, fíjense que si bien son de preparación y demás, tienen que ver con esto, con una extensión de los músculos agonistas del gesto. Si no, piénsenlo cuando busquen sus apuntes de técnicas deportivas, van a ver que la posición de preacción siempre es opuesta a la ejecución de los agonistas. En este caso puede pensar en un gesto de bloqueo. En el bloqueo hay extensión completa de rodillas, tobillos, caderas, y en este caso, en la posición de preacción, si bien esta no es la preacción de un bloqueo, fíjense cómo está todo flexionado. Es decir, que la musculatura agonista está en contracción excéntrica. Ayuda a potenciar. También mencionaba lo de la postura, son músculos posturales. ¿Qué pasa? Los músculos de la región posterior de la espalda, cuando la persona pierde el equilibrio, estos músculos, o sea, el cuerpo cae hacia adelante, pierde momentáneamente el equilibrio, y estos músculos se estiran. Automáticamente cuando se capta este estiramiento de los músculos posteriores, se activa este reflejo y se contraen y automáticamente vuelven a la posición erguida, a la posición bípeda. Eso ténganlo en cuenta también. Es tanto postural como que le da un plus de intensidad a la contracción muscular. Por todo lo que dijimos, entonces podemos determinar que si el uso neuromuscular está estirado, el músculo en el que se encuentra reacciona por medio del reflejo miotático con una contracción. Y eso sería la definición, digamos. Pero la contracción es del agonista y produce la relajación del antagonista, como habíamos dicho previamente. El que sigue es el reflejo miotático inverso o de tracción. En este caso, no vamos a estar hablando de un estiramiento del músculo, sino que lo que capta este reflejo miotático inverso es el estiramiento, pero del tendón. El receptor del reflejo miotático estaba dentro del músculo. El receptor del reflejo miotático inverso está en el tendón. Esto es un reflejo de protección. ¿Qué pasa? Existe lo que es la unión músculo-tendinosa. Y después del tendón tenemos el vientre muscular, el tendón y del tendón al hueso. Hay un punto de unión entre el hueso y el tendón y hay un punto de unión entre el vientre muscular y el tendón. ¿Qué pasa? Como el vientre muscular se contrae y puede generar mucha tensión en el tendón no tiene la capacidad elástica que tiene el músculo, y en ese punto de unión entre uno y el otro puede haber una ruptura, se activa este reflejo, ¿sí? Cuando el tendón es traccionado, cuando es tironeado en exceso por el músculo, se produce este reflejo, es un reflejo de protección. El reflejo miotático inverso tiene su receptor que se denomina órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Órgano tendinoso de Golgi. Acuérdense, el uso neuromuscular está dentro del músculo. El órgano tendinoso está en el tendón. ¿Sí? No duden con esto. Este órgano tendinoso está muy próximo a la zona de la unión neuromuscular, fíjense, músculo tendinoso.
Esto es el vientre muscular, fíjense, esto es el tendón, y son fibras sensitivas que tienen obviamente una complejidad mayor, pero están rodeando, en este caso, están insertas en el tendón. ¿Qué captan estas fibras, estas neuronas sensitivas, este receptor, en realidad? ¿Qué capta? Las tracciones a las que se ve sometido el tendón cuando el vientre muscular se contrae, ¿sí? A diferencia del otro, ¿sí? Esto tiene que quedar bien claro. El estímulo, entonces, es la tracción del tendón. Fíjense, acá estamos nuevamente, tenemos el órgano tendinoso de Golgi, acá en el tendón del cuádriceps. Fíjense, hay un acortamiento activo. Esto es lo que está descrito acá. Y fíjense, el órgano tendinoso capta el acortamiento del músculo, implica la tracción del tendón, y envía la información hacia la médula espinal por la vía sensitiva. Acá se produce nuevamente, fíjense, la conexión, las interneuronas y demás. ¿Y cuál va a ser la información? En este caso, para el músculo que se está contrayendo con mucha intensidad, que se inhiba, que se relaje. ¿Sí? Fíjense cómo, acá está en negativo, cómo le da la indicación de que corte el estímulo, de que se inhiba, produce una sinapsis, en este caso, inhibitoria. ¿Se acuerdan? Un poquito más atrás, cuando vimos sinapsis, hay dos tipos, activadora y excitadora e inhibitoria. En este caso le dice cortar el flujo de información, que ese músculo se relaje. Y automáticamente, fíjense acá, las neuronas motoras del flexor se activan, ¿sí? Esto evita la tensión excesiva y la posible ruptura del músculo a nivel de la unión neuromuscular. Es un reflejo de protección. Entonces, el reflejo miotático inverso va a provocar la relajación del agonista y la contracción del antagonista. Fíjense acá, como le dice, que el reflejo inhibe la motoneurona del extensor, que en este caso es el cuádriceps, que se está contrayendo, y simultáneamente la del flexor. Fíjense en una excitación, en una interneurona excitatoria, le envía la información opuesta al flexor, ¿sí? al antagonista. Es inverso al miotático, ¿sí? La respuesta es al revés. ¿Sí? Y nos queda por último el reflejo extensor cruzado, que esto es bastante complejo porque fíjense la cantidad de interneuronas que coexisten, digamos, porque la respuesta implica a los dos miembros. Si bien este reflejo extensor cruzado, el acto motor seguramente lo identifican. Ya les puedo decir que con esta imagen se dan cuenta que esto es cuando uno pisa algo filoso, puntiagudo o caliente, va a un asado, anda caminando por ahí, pisa una brasa, pisa cualquier cosa que sea punzante, y genera esto. ¿Cuál es la respuesta? El pie que está quemado, pinchado y demás, automáticamente uno lo despega del piso, pero no pega un salto, en realidad queda apoyado sobre el otro miembro, ¿sí? Mientras que el que está lesionado, uno trata de separarse de lo que está produciendo la lesión por medio de una flexión, el opuesto se extiende para que nuestro cuerpo pueda apoyarse sobre él. Por eso se llama reflejo extensor cruzado. Uno flexiona, un miembro se flexiona, hace un reflejo de retirada, un reflejo de flexión, de protección, por cualquier causa, y el opuesto produce una extensión para poder equilibrar el cuerpo, para tomar apoyo sobre ese. Eso es el reflejo extensor cruzado.
vamos a tratar de dilucidarlo, no es el más importante, yo prefiero que prioricen los otros dos, pero lo mencionamos porque es algo también de la vida cotidiana y como para aprovechar la situación. Fíjense, en este caso es un nociceptor, también definido como receptor del dolor, y el estímulo es un estímulo doloroso. Es captado y es enviado por la vía sensitiva hasta la médula espinal. ¿Qué pasa? En la médula espinal, la información se bifurca o se ramifica, porque hay varias respuestas que van a suceder. Vamos a dividirla. Por un lado, va a haber una respuesta motora para el miembro que está siendo involucrado, que está siendo lesionado. En este caso es el derecho. ¿Cuál va a ser la respuesta? En este caso, le va a decir que el extensor se inhiba, en este caso es el cuádriceps, y que se active el flexor, el isquiotibial. La rodilla se flexiona y automáticamente la separás de lo que te está lesionando. Pero del otro lado, la situación es inversa. En el otro lado, fíjense, al extensor, en este caso el extensor de rodilla, lo está activando y el flexor lo está inhibiendo. Por eso esto es lo que se denomina reflejo extensor cruzado. De un lado va a generar flexión y del lado opuesto la extensión, pero opuesto al lugar en donde se está produciendo la lesión. ¿Sí? Esto también es un reflejo de protección. Es como para que lo tengan en cuenta, prefiero que sepan mucho mejor lo que es vía piramidal, vía sensitiva, vía de la sensibilidad consciente, y los dos reflejos previamente mencionados, a que sepan este. ¿Sí? Sí sepan el acto, reflejo, pero no hace falta que sepan el arco. ¿Sí? Esto es muy interpretativo, es lógica, pero prefiero que utilicen su tiempo en el estudio de los otros que van a ser prioritarios. Los otros son tema de examen seguro. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Este de la serie de videos de sistema nervioso ha sido el último, así que espero que haya sido de su agrado. Nos seguimos viendo en el próximo tema.